Escalas. Pues sí, a ver. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis dos hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman. Buenas noches, amigos míos. ¿Cómo le va? ¿Así estuvo de bien tu fin de semana como el de la semana, el domingo? Sí. A toda madre. Bien. Qué bueno. Bien. ¿Cómo estuvo el tuyo, Raúl? ¿Viste Sereno, otra por película? fortuna, mi querido. ¿Viste películas? No, fíjese, estuve trabajando sobre algo que tengo que terminar. Muy Una bien. novela que Pero tengo no trabajé atorada en un tanto. 70%. No trabajé tanto. ¿Eh? Voy- Yo ya empecé a trabajar en el guión de mi película. No me diga. ¿Cómo se va a llamar? El candidato honesto. Va a recibir muchas. Una comedia. No, ¿Es ciencia ficción? Maestro, Sí, pues verdadero. perfecto. Que ciencia ficción y comedia perfecto. costumbrista, Comedia, maestro. Casi, sí. Pero ahí vamos, estoy contento. A ver, estos son los hechos. El 7% que votó de que Inglaterra se salga de la Comunidad Europea ya se arrepintió en una encuesta. Si hoy hubiera una encuesta en Londres otra vez, Inglaterra se queda Se voltearía por 3 resultado. puntos, sí. De Uno. 3 a favor a 3 en Sí. contra, ¿verdad? Luego, eso es uno. Johnson, el güerito expresidente de exalcalde de El Londres, que sonaba más duro. sí, pues que siempre no quiere ser primer ministro. El presidente del Partido Independiente en Inglaterra, que fue de los que más ha estado en contra toda su vida que Inglaterra siga en el reino, en la Unión Europea, se retira de presidente porque él ya acabó. Su sueño ya se acabó. Mercedes-Benz les dice hasta la vista, baby. ¿Ok? Eso es Inglaterra. La libra por los suelos también. La comunidad europea se van, pero ahorita. Nada de que van a ver y platicar. Ahorita se van. Capítulo 1. Hubo una despedida muy solemne, Sí. pero muy poco. Sí. No, pero se van emotiva. ahorita, sí, empaquen tus cosas. Luego, Maduro. Hombre. Una encuesta que salió la semana pasada en La Razón. ¿Todavía pinta? El 94% en Venezuela reprueba a Maduro. Escasez de alimentos, medicinas e inflación minan su credibilidad. El 15% duda del presidente bolivariano. Y hay un dato de encuestas que está deshecho. Cabriles está seguro de que sí van a lograr la revocación y todo el rollo. Uy, maestro. Lo vi muy optimista y yo Yo no lo veo estoy tan nada. difícil. Yo también. Es un estado totalitario, es un estado a la antigua, de los 60, que es muy difícil tumbarlos. España. Dice que, ahora sí, seguro Podemos queda en segundo lugar y le ganamos al No, PSOE. se fueron para abajo. Sí, que Podemos es como para el público es el partido nuevo, como Morena, del mismo bando, un poco populistas igual, que iba muy fuerte al segundo lugar y se cayó en esta elección y perdió con el PSOE, que sería el PRD, por aproximadamente 1,5 millones de votos, que es una bestialidad en España. En España es mucho. Entonces, las encuestas, por cierto, también en España se volvieron a equivocar. Y luego, aquí en México, Andrés Manuel tiene una marcha hace 2 semanas para defender a la CENTE, que lo felicitamos mucho, y se calcula que tuvo 70,000 asistentes, lo cual Participantes. es un récord chiquitito comparado al pegue que tiene Andrés Manuel. También se los digo oficial, no crean que no. Ya se está empezando a mover Andrés Manuel con diferentes medios que no se llevaba para ser su amiguito. Claro. Lo cual significa una realidad. Amigos míos, Raúl Quintanilla, Pepe Newman, ¿qué carajos está pasando en el mundo?
Mire, maestro. Para no hablar de Trump. Mire, ¿Por qué- maestro, por qué no hacemos- yo quisiera empezar ¿por con qué no una hacemos un frase de certamen? un analista político norteamericano viejo que decía, las encuestas son lo que los postes de luz para los borrachos. Les sirve para agarrarse, pero no les sirve para iluminarse. O sea, verdaderamente el proceso de las encuestas, pues todo es como sigue la misma metodología, y la metodología tiene que ver con las preguntas que tú estás haciendo, y las preguntas que tiene una encuesta te lleva a niveles muy cerrados, pues van a seguir teniendo un cierto grado de especulación en la interpretación de la encuesta. Pero con respecto a todo lo que estamos hablando, a mí me llama la atención, estaba yo leyendo un artículo de Tony Blair, el ex primer ministro inglés, que decía que lo que él sentía en Inglaterra y en muchos otros países es que los polos extremos de una línea recta, que eran la extrema derecha y la izquierda, se empezaban a tocar, empezaban a tener similitudes, empezaban a tener una serie de elementos que eran muy parecidos. La derecha en un tono totalmente antimigrante, porque el problema en Europa de la derecha tiene que ver con la migración, la izquierda con un proceso que tiene que ver con los bancos, con cómo se manejan los bancos, y al fin de cuentas el estancamiento social de la clase trabajadora es lo que está provocando una serie de ideas que pueden tocar esos extremos. Con respecto a Venezuela, aquello ya es el imperio del desorden. Hace mucho tiempo que aquello no tiene una lógica ni política ni social. Sin embargo, lo que más me causa mucha gracia es el silencio de las comisiones de derechos humanos tan preocupadas por otros países, que ahí no expresan la más mínima opinión con respecto a lo que está sucediendo. Lo que sí creo es y que ahorita hay te voy a preguntar tu opinión. fronteras invisibles entre las clases sociales en Europa que están provocando esta idea de estancamiento social y estos porcentajes de personas que dicen, yo quisiera tener la misma accesibilidad y la misma posibilidad que otro que nace en determinada clase social y va a determinada universidad. O sea, ellos sí tienen ese problema de fronteras invisibles entre clases sociales, y el nuestro es un problema en Latinoamérica de absoluta desigualdad con respecto a una miseria que no se puede controlar. En el caso de Inglaterra, no hay que olvidar que Inglaterra, aun cuando geográficamente pertenece a Europa, los ingleses dirían sí, pero no mucho, ¿no? Por eso De Gaulle no los aceptó, ¿se O acuerda? sea, Inglaterra siempre se ha cosido aparte. De Gaulle, ¿no? De Gaulle los Y el puso afuera. continente, No sabía. pues habría que pensar quién puso afuera a quién, ¿no? Francia diría, nosotros los pusimos afuera, Inglaterra diría, no, Maestro, nosotros estamos Un acá. segundo nada más, ¿se acuerda de que aquel temporal que dejó aislado a Inglaterra de las comunicaciones y el periódico The Guardian dijo, el continente está aislado? Eso es el espíritu de los ingleses, ¿eh? Entonces, para Inglaterra, digerir pertenecer a Europa nunca fue un hueso fácil de roer, nunca. Y siempre tuvieron la distancia de, bueno, si nos conviene y hasta donde nos convenga, le entramos. Tan es así que no le entraron al euro, ¿no? Entonces siempre ha habido una reserva histórica, ¿no?, a esa integración. Y siempre ha habido la contraparte del continente respecto de Inglaterra. Ahora, lo que es un hecho es que las políticas de unos años a la fecha han generado un gran incremento de actividad económica, es innegable en el mundo, la globalización, pero también han generado una creciente polarización en el ingreso. Y eso aquí y en China genera descontento. Ahora ese descontento tiene formas diferentes de expresarse. Da la impresión de que los que votaron por salirse de Europa, del continente o de la Unión Europea, son aquellos que interpretan que estos prejuicios o perjuicios, ¿no?, son debidos a estar dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Ese punto de vista fue alimentado por determinados líderes con determinadas razones, y lo importante no es quién los propalara, sino que caló, ¿no? Tan caló que finalmente la votación fue en ese sentido, y esa fue la gran sorpresa de Cameron, ¿no? El juego de Cameron era, para que me dejen de molestar, nos vamos a un referéndum. Incendió Como la casa. yo voy a ganar, ¿no? Entonces puedo decir, conste que ya consultamos, gané, entonces esténse quietos. Por iluminar, incendió la casa. Inglaterra para mí está muy lejos, perdona que los interrumpa. Acaba de decir algo, Raúl, algo bien importante, que tienes toda la razón. ¿Qué carajos pasa con las comisiones de derechos humanos en todo el mundo
que ve cómo se está cayendo Venezuela y se quedan callados. Punto 1. Pregunta 2. ¿Por qué ningún gobierno en el mundo defiende a los pobres venezolanos? Eso sí es grueso. Ya acabé. Hombre, maestro, con tal contundencia, ¿qué nos deja verdaderamente? ¿Por qué? A mí se me antoja como una línea de explicación, es porque todo este discurso de los derechos humanos está muy bien en el discurso. Pero cuando entran los intereses económicos, ¿no? Billete mata Al fin discurso. de cuentas, todo es eso, maestro. Billete ¿En mata serio? discurso. O sea, ¿tú crees que Maduro les da lana y les No, dice no la hagan de todos? no. Lo que pasa es que para los grandes intereses económicos, lo que pasa en Venezuela o deje de pasar, pues es peccata minuta, no les importa. Para los Estados Unidos, en la medida en que Venezuela siga aportando el petróleo en las condiciones se los aporta, está bien. Está bien. ¿Hablas en Háganse serio? bola. Y, sí, Claro que y lo mismo, Cuba dejó de ser una zona de desestabilización y ya nació otra. O sea, ya hay un pretexto en América Latina de desestabilización que ya no puede jugar Cuba, que Cuba está integrándose de otra manera al sistema con todo y los escándalos que puedan salir, pero yo veo ante todo con respecto a los desequilibrios, poco crecimiento de los salarios con respecto a lo que significan las libertades. O sea, Pero mire, perdón, voy a los eso. gringos El ra- mandaron a Vietnam por lo mismo que está pasando en Venezuela. No, pero es que No. no son, yo creo que son dos cosas muy diferentes. No, No sea bárbaro, ¿eso qué Viet- tiene que ver? Vietnam no era un problema ideológico. Era comunista. No, el problema es que la presencia comunista ya le estaba cerrando su mercado Por a su eso, economía. bueno. En cambio, Todo es Venezuela economía. no. Se puede seguir peleando allí en Venezuela. Ahí lo que necesita es el petróleo. Y como el petróleo llega, y llega puntualito, y llega bien, pues con eso estamos servidos. Si aquellos siguen peleando, pues allá que se arreglen. Raúl Quintanilla. Yo lo que yo pienso es que no es ya las comisiones de derechos humanos son el reflejo de las personas que están al frente de ellas. Una cosa es el ideal de las comisiones o del sentido de los derechos humanos desde que los franceses de no sé qué siglo empezaron a trabajar sobre ellos como un derecho verdaderamente irrenunciable, y otra cosa es el manejo político de los seres humanos que se han incrustado en esas comisiones de derechos humanos, que ya cuesta mucho trabajo entender si es un proceso de derecho humano o si es un interés creado que yo no logro comprender, sobre todo por los diferentes ámbitos donde estas personas llegan a querer abrevar del mismo manantial. O sea, yo no acabo de entender. Y cada vez que hay una comisión de derechos humanos, yo empiezo a recordar las frases aquellas de nuestros presidentes que decían, ¿quieres que algo no se resuelva? Tráete una comisión. ¿Sí? Y esta frase que consideramos que era arqueología política, pues es de una vigencia extrema. ¿Ves mi protesta de brazos Exactamente, cruzados? no, yo estoy viendo cómo fue, de la contundencia a la inmovilidad. Es que no entiendo, neta, no entiendo dónde está el pobre presidente de la Organización de Estados Americanos, es el único que sale, nadie lo fuma. México tenía que romper relaciones con Venezuela. ¿Y piensas que es casualidad que nadie lo fume? No. Lo interesante es Qué el pena. silencio, Qué pero pena. no solamente de las comisiones, sino de otros Felicidades, países. miembros de la OEA, bravo. Sino Ya se de acabó el otros países, programa. ¿no? ¿Con Muchísimas Venezuela o sin gracias, Pepe Venezuela? Niemann. Ya, dices, ya. Trato de no hablar ni de los maestros ni de Venezuela. No, te Llevo alteran 2 el semanas. ánimo y la panza. Y llevo 2 semanas con estos. Gracias, Raúl. Cuídense, maestro. Tienes que A nuestro cuidarte la staff, panza. sí, a nuestro staff, muchísimas gracias. Tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Mil gracias, buenas noches. ¿Qué dice tú?